En este episodio vamos a hablar las preguntas que se repiten al ionizador solar y vamos a hablar también un poco algunas combinaciones que deberías respetar con respecto a los químicos que vas a usar. Así que vamos a hacer una intro cortita y empezamos con este video. ¡Vamos! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Arrancamos. Tenemos un comentario de María, que te lo dejo por acá. Obviamente voy a tapar algunas cositas. En la cual que dice que hace varios años en la cual no le pegan la tecla con respecto al uso de los químicos, evidentemente, y que tuvo que sacar el ionizador porque se le vino el agua verde por los iones de cobre. Bueno, María, te respondo. Primero, evidentemente no le estás pegando bien con respecto a los químicos de tu piscina, las cantidades, el proceso y un montón de cositas más. Segundo, por exceso de iones de cobre, el agua no se pone verde. Es más, se pone verde por falta de iones de cobre. Cuando vos te pasás de iones de cobre, el agua se te pone turbia, no se te pone nunca verde. Si se te pone verde es porque hay justamente crianza de algas adentro de tu piscina. Bueno, otra de las preguntas que me hicieron: Ezequiel, ¿qué me compro? ¿El ionizador solar o el electrónico? ¿Cuál es mejor? Bueno, la realidad, los dos cumplen su función. Algunos tienen su peor y algunos tienen su contra. Por ejemplo, el ionizador solar, lo bueno que tiene que es económico, lo pones cuando vos querés, lo tirás en la piscina, cero mantenimiento, excepto la limpieza una vez cada 7 días, o querés regularizar más todavía, podés usarlo cada 3 o 4 días, limpiarlo cada 3 o 4 días, una semana, dependiendo. ¿Cuál es su contra? Bueno, su contra es la limpieza, que tenés que limpiarlo cada 2x3. Cuando no hay sol, no tenés ionizador solar. Eso es algo muy simple. Bueno, y con respecto a lo que es el ionizador electrónico, bueno, lo bueno que tiene es que justamente las dos barras van adentro de la bomba, se va limpiando solo, no requiere mantenimiento prácticamente. Viene como para piletas muchísimo más de mayor tamaño. Es que puede llegar a venir hasta 4 barras adentro de la cosa, y vienen ya para piletas de hasta 160.000 litros y allá. Y algunos vienen también para dosificar. Hay ciertas cosas que tiene mejores, diríamos, el ionizador electrónico con respecto al ionizador solar. Lo única pega que tiene y lo único malo que tiene es el precio. Vale de 2 a 3 hasta 4 veces más. La seguridad es 100% seguro cualquiera de los dos. Yo te lo recomiendo. Y si no, hacelo fácil. Andate a los episodios míos. Desde el segundo, presta atención cómo fue evolucionando mi agua. Desde el primero hasta el 9º que tengo ahora. ¿No lo querés ver todo? Yo te aconsejo que lo veas todo, que le des un buen like a todos los videos. Me ayudás a mí a que esto se vaya mostrando más y seamos cada vez más grandes, y me dé más ganas de seguir haciendo los videos realmente, porque estamos en una situación bastante complicada en Argentina. Obviamente el tema del ionizador es un efecto muy lento. No esperes ponerlo ya y mañana se te cubre todo. No, primero al agua verde lo vas a tener que apoyar con un poquito de cloro, ¿sí? Y luego ahí lo vas a ir manteniendo con ionizador. El ionizador es mucho más lento que el cloro. Una vez que están los iones de cobre bien posicionados adentro de la piscina, vamos a tener un buen refuerzo con respecto a lo que es contra las algas. Por eso siempre se aconseja tenerlo 3 o 4 o 5 días seguido para darle un golpe de iones de cobre, para que a partir de ahí empiece a actuar el ionizador como corresponde. Yo tengo esta pileta, ¿ok? No he utilizado ionizador, bárbaro. No tengo tiras reactivas, bárbaro, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos manteniendo nuestro cloro y nuestro pH en condiciones, colocamos el ionizador, en mi caso es solar, ok. Durante la mañana encendemos la bomba, ¿sí? 4 o 5 horitas con el ionizador, le buscamos la vuelta en la cual el ionizador y su barrita esté cerca de los jets para que pase más rápido el agua por ahí abajo y limpie aparte y dosifique mejor los iones de cobre dentro de la piscina. Si querés utilizar y dejar más tiempo el ionizador, te va a pasar de que se va a concentrar mucho y vas a tener que limpiarlo más. Lo dejamos así 3 o 4 o 5 días seguidos. Seguí tirándolo, seguí dejándolo dentro de la piscina. Y cuando empieces a ver que el agua se pone un poquito tipo como
no es lechosa, pero es un poco blanquecina, es un tono medio raro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el ionizador. Obviamente nos vamos a asesorar de que nuestro pH está en condiciones. Si vos lo medís, tu pH está en condiciones, tu cloro está relativamente en condiciones. Con el uso del ionizador se tiene que mantener el cloro entre 0,2 y 0,7, 0,8. Si querés llegar al 1 por una cuestión de los medidores justamente que tienen 1 o tienen 0,5 y estás muy allá abajo, usalo en 1. ¿Querés usarlo en 2? Úsalo en 2, pero es un desperdicio de producto. ¿Por qué? Porque el mismo ionizador te elimina el 99,97% de los patógenos del agua y aparte te ayuda a el clarificante, el fluctuante, como lo quieras llamar, el algicida. Entonces, ¿lo querés mantener? De acuerdo, perfecto. Yo, por ejemplo, es algo de cómo yo estoy ocupando la pileta. Yo normalmente para uso de químicos, si yo tengo que tratarla con solamente pastillas triple acción, me recomiendan aproximadamente entre 330 en adelante gramos por semana. Bueno, yo estoy ocupando la mitad de una pastilla, para que tengas una idea. Y vos te preguntarás, ¿y por qué estás usando pastilla triple acción si tiene? Bueno, muy simple. La pastilla triple acción todos sabemos que tenemos clarificante, que tenemos algicida y que tenemos cloro. Pero como yo ocupo tan poca cantidad, yo ocupo solamente pH menos, polvo, y solamente pastillas. Creo que son de 200 o 250 gramos, ocupo la mitad de pastillas por semana. Lo que hago es a propósito ocupar esas pastillas con algicida y con clarificante porque es un pequeño apoyo que le doy al ionizador. Si por ejemplo, ahora que me quedé sin tiras reactivas porque vencieron en septiembre del año pasado, entonces ahora sin ningún problema lo puedo seguir manteniendo de esa forma. El día de que me deje estar 1 o 2 o 3 días por faltante de ionizador, porque no hay mucho sol que digamos y un montón de cosas más, yo lo que voy a hacer, voy a tener un plus adentro de la pileta para ayudarlo. La realidad, si quiero, no lo tiro, tiraría solamente el cloro que corresponde y nada más, pero tengo que estar un poco más atento con respecto al ionizador para que justamente esté siempre en sus medidas correspondientes y que pueda hacer el trabajo que corresponde. Entonces, como siempre hay un margen de error, por eso ocupo las pastillas triple acción, que tranquilamente puedo ocupar las pastillas de cloro común. Entonces, como hay muy poca diferencia entre la pastilla de cloro común y la pastilla triple acción, por eso ocupo la pastilla triple acción. Entonces los voy dosificando. Pongo mitad de pastilla en el skimmer con un frasquito para que justamente no vaya directamente todo entero a la bomba, ¿sí? Ni al canastillo tampoco. Entonces con eso hago un pequeño refuerzo. Nunca hago el filtrado en modo desagote, siempre lo hago en bomba en filtrado normal, ¿sí? Hace ya aproximadamente 2 meses por ahí que no tiro clarificante dentro de la piscina, que no tiro algicida dentro de la piscina. Y presta atención en los videos, que te lo voy a dejar por acá arriba, los episodios, ¿sí? Presta atención en el episodio número 9, que fue el último que subimos, el 8, el 7, más o menos en esos episodios. Y te vas a dar cuenta que el mantenimiento que yo hago la pileta es cada 4 días. 3 días, 4 días aproximadamente. Ahora vamos a hablar con respecto a las combinaciones que yo te aconsejo respetar. Tengas o no tengas ionizador solar, ¿sí? Si vas por el camino de las pastillas triple acción, tenés que mantenerte entre pastillas triple acción, pH menos y nada más. Le vas colocando la cantidad de pastillas que corresponde a la cantidad de litros de tu piscina. Cada 4 o 5 días o una semana le vas tirando el pH menos que corresponda a la cantidad de litros que tiene tu pileta. Para eso nos apoyamos siempre en la calculadora de piscina. La cantidad de cloro lo vamos dosificando, la cantidad de pastillas. Y con respecto a las otras cosas no le tires más nada. Manejate con pastillas y pH menos en polvo y nada más. ¿Te querés ir para la parte del cloro líquido? Bueno, en la parte del cloro líquido vamos a respetar cloro líquido, vamos a respetar ácido muriático para bajar ese pH o para subirlo, bueno, buscamos lo que corresponde, pero normalmente es que ocupemos pH menos. Luego vamos a tirar algicida y vamos a tirar el clarificante, pero eso es otra combinación. Otra combinación que podés hacer, vamos a hacer ahora con cloro granulado. No te olvides que existen 2 tipos de cloro, el cloro rápido y el cloro granulado lenta acción. El cloro rápido normalmente se utiliza para hacer cloro shock a tu pileta
pileta para matar las cloraminas una vez por semana, una vez cada 10 días. Le tiramos el cloro shock con cloro rápido. El cloro granulado sirve realmente para, en muchas de las acciones le tiramos cloro directamente en polvo adentro de tu piscina, ¿está? Si sos de usar cloro granulado, podés igualmente disolverlo, ¿está? Pero el chiste del cloro granulado es que se disuelva lentamente y el cloro dure más adentro de la pileta. Entonces, bueno, ocupás cloro granulado, es más lento, perfecto. A eso lo vamos a combinar con pH menos, todo en polvo. pH menos en polvo, pH más está en polvo también. Vamos a ocupar, que no es más que bicarbonato de sodio, vamos a ocupar algicida en polvo y clarificante, en este caso sulfato de aluminio. Todo en polvo. Más de uno me pregunta, no, porque yo combino. Perfecto, combina todo lo que vos quieras. Pero va a llegar un momento en el cual te vas a volver loco. Llegamos al final de este video, espero no haya sido tan aburrido. Vamos a intentar acortarlo un poquito, ¿sí? No olvides dejar un buen like, que nos ayuda muchísimo a nosotros. Dejar un comentario en la cajita de comentarios, qué te pareció el video. Suscríbete, totalmente gratuito. Tenés al costadito también, si querés unirte a mi canal con un pequeño aporte mensual, el mínimo es de 200 pesos, no es absolutamente nada. Recordemos que normalmente cada persona que te va a limpiar tu piscina adentro de tu casa, por una simple consulta, tenés que hablar arriba de 1000 pesos, fácil. Que está bien, es su trabajo, está perfecto, pero con una simple ayuda de 200 pesos a nosotros por mes nos ayuda. Tenés una tarifa de 200 hasta 2000 y las últimas dos, bueno, vas a tener mi número de celular, que es simplemente decisión de cada uno, porque si no tenés el canal de Telegram, que ahí somos 20 y piquitos ya, y ahí yo te ayudo automáticamente, pero ya es una cuestión de que si valorás mi trabajo. Este cosito que tenés, este videíto que tenés acá y este otro videíto que tenés acá, es para que vos lo cheques. Puede ser una lista de reproducción o puede ser un video, ¿sí?, específico y recomendado por mí o recomendado por el propio YouTube para que vos lo mires. Acá lo tenés, a cualquiera de estos dos videos. Y acá tenés el redondito para suscribirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.